Muy buenas noches. En esta oportunidad está con nosotros el Seremi de Gobierno, don Víctor Mardones, para conversar sobre temas que el Gobierno, desde la moneda, ha dado a conocer esta semana, temas relevantes y que han causado un impacto también importante en la comunidad, en nuestro país. Pero particularmente nos interesa reflejar eso en nuestra región. Entonces, don Víctor Mardones, Seremi de Gobierno, bienvenido a Morrovisión. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarlo. Seremi, el tema de hoy, evidentemente, y es la pauta nacional, es la reforma de pensiones. Así es. Que en el Congreso ya tuvo, una batalla ganada el Gobierno. ¿Por qué no conversamos de ese tema para entenderlo claramente? ¿Qué significa lo que hoy se logró y qué viene posteriormente? A ver, a mí me gustaría partir esta conversación agradeciendo a los parlamentarios que ayer dieron su voto a favor de una reforma que es tan importante y tan sentida por nuestra comunidad. En una primera instancia había sido rechazada en la Comisión de Trabajo, pero ayer el Congreso y con algunos votos de la oposición, a quienes nosotros como gobierno agradecemos, y particularmente en el caso de nuestra región, y quiero mencionarlo, el diputado Nino Baltulú, que de los parlamentarios de nuestra región, en el caso de los diputados, quiero hacer la diferencia, fue el único de los 3 diputados que votó a favor de esta iniciativa. Votó a favor de poder subirle las pensiones a los adultos mayores, a las mujeres, a las personas que menos ingresos tienen. Y eso es muy importante, pero es el primer paso. Es el primer paso que ahora nos permite, lo que nosotros siempre dijimos del comienzo, nos permite poder conversar, dialogar y en la instancia democrática que es el Congreso, poder sacar una buena ley que nos permita tener mejores pensiones. Sin duda que era importante poder mejorar las pensiones, que era importante poder avanzar en algo que lamentablemente en los últimos 30 años no se había avanzado. Nuestro actual sistema previsional es de los años 80 y nunca se había reformado, por tanto era urgente hacer una reforma. El gobierno del presidente Piñera en su campaña prometió hacer una reforma significativa y mejorar las pensiones y estamos dando cumplimiento a esa promesa de campaña. Y ahora nuestro foco está puesto ahí, está puesto en poder mejorar significativas las pensiones. Este proyecto tiene varias aristas que son muy importantes de mencionar. Destaquemos las más importantes. Mire, por ejemplo, en el caso del pilar solidario, que son aquellas personas que tienen pensión básica solidaria, que tienen las pensiones más bajas. Sí. Con esta reforma va a tener un aumento de hasta un 50% de manera inmediata. Es decir, promulgada la ley, entrando en vigencia la ley, al otro mes van a poder contar con una pensión de hasta un 50% más alta según el tramo de edad que corresponda. Aparte desde un 10% de reajuste hasta un 50% según la edad que ellos contengan. Va a depender de la edad, de cuánta edad tenga, de cuánta más edad tenga. Con cuánta más edad. Ya. Aquellas personas que tienen 65 años, por ejemplo, un 10% de reajuste inmediato. Aquellas personas que tengan 70, un 20, 75, un 30. Es decir, aquellas personas que tienen 80, 85 años, al momento de ser promulgada la ley, van a tener un aumento y un reajuste de un 50% de su pensión de manera inmediata. Es decir, si sacamos la cuenta y nos vamos a las pensiones más bajas, que es la pensión básica solidaria, que hoy día está en torno a los 106, 107 mil pesos, ellos van a tener un reajuste de al menos casi 60 mil pesos. Es decir, de los 107 mil van a tener hoy día pensiones de casi 170 mil. Eso es un aporte significativo para aquellas personas, es un aumento significativo y por tanto por eso nosotros estábamos convencidos que esta reforma era urgente, que se aprobara, era urgente que comenzara su tramitación en el Congreso. Nosotros ingresamos a esta reforma hace ya 5 meses, lamentablemente había estado detenida, pero ahora ya comenzó a correr, comenzó a avanzar, se aprobó la idea de legislar y por tanto comienza el camino de ir artículo por artículo, la revisión en sala y finalmente poder tener una muy buena reforma que nos permita tener buenas pensiones. Ahora, no solo apuntamos a aquellas personas que son parte del pilar solidario, hay que recordar que nuestro sistema previsional está compuesto de 2 pilares. El pilar solidario, que son todas aquellas personas que nunca pudieron cotizar, por tanto no tenían derecho a una pensión, o aquellas personas que cotizaron, pero sus cotizaciones son muy bajas y no les permite optar a una pensión.
Esas personas son parte del pilar solidario y el Estado la apoya con una pensión. Pero además también tenemos el pilar contributivo, que es todas aquellas personas que contribuyen con su cotización en AFP, que hoy día es de un 10%. En el caso de esa contribución que hacemos de un 10%, lo que nosotros estamos proponiendo como gobierno es aumentar de un 10 a un 14%. Y ese aumento de 4 puntos porcentuales significa inmediatamente un aumento de hasta un 40% en las pensiones. Ahora, ¿qué es lo significativo de ese aumento? Que ese aumento de un 10 a un 14% no es de cargo del empleado, sino que es cargo del empleador. Por tanto, ninguno de nuestros ciudadanos va a ver afectado sus ingresos mes a mes, porque es el empleador quien va a tener que hacerse cargo de este 4%. Y ahora, parte de las últimas indicaciones que se hicieron con la aprobación del día de ayer, el gobierno ya comentó y reafirmó que ese 4% va a ser cargo y va a ser administrado por ente fiscal. Por tanto, vamos a tener ahí otra ente que va a administrar parte de esos recursos, pero, importantísimo, no van a haber mermado su sueldo cada uno. Y otro de los temas que lamentablemente la oposición instaló como una verdad, no siendo verdad. Y acá hay que ser muy preciso como gobierno. Se mencionó que la reforma que nosotros estábamos planteando como gobierno estipulaba aumentar la edad de jubilación. Eso no es cierto. La edad de jubilación se mantiene en el caso de las mujeres de 60 años y en el caso de los hombres de 65. Por tanto, no es cierto, y lo que nosotros estamos haciendo es generar un aumento importante en las pensiones. Y otro de los puntos que hay que recordar, hay muchos, más de 130.000 personas que están en estado postrado, que tienen dependencia severa. Sí, claro. Y en aquellos casos, lo que nosotros estamos proponiendo es que tengan un seguro mensual de 3 unidades de fomento, es decir, al precio de la unidad de fomento del día de hoy, casi 90.000 pesos. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con una persona de 80 años que al otro día de promulgada la ley, recibiendo hoy 107.000 pesos, pase a recibir más de 230.000 pesos de pensión. Si sumamos el reajuste más casi un el mínimo, bono, o sea, casi llegando a un sueldo mínimo, incluso un poquito más. Por tanto, es una reforma importante, es una reforma significativa, que avanza significativamente en mejorar las pensiones, y ahora ya entramos en el aspecto fundamental que nosotros queríamos, que era entrar a revisar artículo por artículo en el Congreso, pero nosotros estamos convencidos que los más de 2.600.000 pensionados que se van a ver beneficiados con la reforma que nosotros estamos proponiendo, no podían seguir esperando, tenían que tener una reforma urgente. Nosotros no comprendíamos que esa reforma llevara paralizada más de 5 meses en el Congreso. Por tanto, hicimos un llamado a todos los sectores políticos con algo que es fundamental, que hay temas tan importantes y tan significativos como es la mejora de las pensiones, en las cuales no podemos caer en discusiones políticas, no podemos caer en discrepancia o no podemos caer en querer ganar un gallito más, un gallito menos. Tenemos que poner el beneficio de la ciudadanía, tenemos que poner los intereses de la ciudadanía por sobre los intereses políticos. Seremi, es una buena explicación, un buen relato el que ha hecho, pero usted estará de acuerdo conmigo, y la gente que tiene la posibilidad de aumentar ahora a 160.000 pesos sus ingresos por vía de esta reforma, estará de acuerdo que no es un dinero y no es la culpa de este gobierno, pero no es una cifra que permita vivir con los gastos mínimos cubiertos por esta suma. Si esto hubiese comenzado, esta reforma, hace 10, 15, 20 años atrás, la realidad sería diferente. Mire, en eso yo creo que hay que estar de acuerdo, y es transversal, yo creo, la opinión. La gente no puede vivir con 160.000 pesos, y es mucha gente la que va a obtener con ese aumento 160, pudieran 100 y algo, ¿no? 112. Por cierto que lo que usted menciona es verdad, pero lamentablemente pasaron casi 30 años para poder reformar el sistema previsional. Lo que nos demuestra la experiencia comparada de los países que tienen un avance y un sistema previsional mucho más importante que el nuestro, es que el sistema previsional se va actualizando no cada 30 años, periódicamente, porque claro, los sistemas de trabajo, los sistemas van modificándose, las pirámides etarias se van modificando. Por tanto, no podemos, por ejemplo, si ahora aprobamos esta reforma previsional, esperar 30 años más para poder reformarla. Eso sería un error garrafal. Claro. Lo que nosotros hemos dicho
que este es un avance importante, es un avance significativo. Por cierto, que mucha gente va a seguir pensando que va a tener pensiones bajas. Y estamos de acuerdo con aquello. Pero hay que dar este primer paso. No, y serán sí, los eso próximos, no está en discusión. y serán los próximos gobiernos los que tengan que avanzar. Ahora, el caso que nosotros estábamos revisando es el caso de las personas que tienen las pensiones más bajas. Sí, claro. Pero esta reforma previsional también contempla importantemente a la clase media. Es decir, todas aquellas personas que tengan pensiones bajo los 700.000 pesos también van a tener un reajuste importante por parte de esta reforma. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es reformar el sistema completo. Aquellas personas que reciben un aporte por parte de las AFP, pero que aún tienen un ingreso que es bajo los 700.000 pesos, por tanto es un ingreso menor. Y además también aquellas personas que tienen una pensión básica solidaria. Nosotros estamos transformando y mejorando las pensiones transversalmente, de todos los segmentos socioeconómicos, desde 700.000 pesos para abajo, y también aquellas personas que aportan o que tengan hoy día pensiones más altas. Porque ese paso del 10 al 14% significa, para aquellos cotizantes nuevos, los que están entrando hoy día al sistema, si van a entrar con el nuevo sistema, que cuando ellos jubilen van a tener un 40% de pensiones mucho más altas. Está bien. Yo solo hice el alcance de que el Estado de Chile, para no hablar de gobiernos en particular, estaba al debe en esto. Y nosotros lo hemos dicho que este es un primer paso y que tenemos que seguir dando pasos significativos. Seguro, claro. Y que no podemos volver a cometer el error de esperar 20, 30 años para hacer una reforma previsional. Las reformas previsionales, entendiendo los contextos laborales y cómo va avanzando la modernidad en procesos de términos laborales, no se puede permitir esperar 10, 15, 20, 30 años para reformar su sistema de pensiones. Tiene que ser una actualización constante. Ya, usted está diciendo algo que debería ir implícito entonces en esta reforma, que es fijar desde ahora, en esta reforma, el periodo en que se va a ir reevaluando esta situación. Dejarlo por ley, cada 5 años, cada 10 años, pero poner un promedio, porque si no, el próximo gobierno de repente se olvida y el subsiguiente también, y nadie los obliga porque no hay con qué obligarlo. Excepto... Bueno, lo importante, y por qué era significativo aprobar la idea de legislar, y por qué era grave si se llegaba a rechazar. Si llegaba a rechazar, que en algún momento en la Comisión de Trabajo se rechazó, a nosotros como gobierno nos imposibilitaba durante un año ingresar una normativa en este aspecto. Por tanto, hoy día que se aprobó la idea de legislar, vamos a poder ir revisando lo que usted dice, artículo por artículo. Y por cierto que esta reforma, que nosotros como gobierno creemos que es sólida, contundente, que avanza significativamente, que avanza en términos importantes, se podrá mejorar, se podrá perfeccionar en la discusión legislativa, en el espacio democrático que es el Congreso. Es ahí donde se discute. Ahora, esto evidentemente tiene mucho sentido en cuanto que la población en Chile cada vez es adulta mayor. Tenemos un déficit de nacimiento. Este país no está creciendo, digamos, en la misma proporción que envejece. Entonces, hay una población más numerosa que atender a propósito de la jubilación. Cuando se creó el sistema de AFP en los años 80, los activos eran mucho mayor que los pasivos. Es decir, la gente que estaba aportando al sistema era mucho menos que la gente que retiraba. Hoy día es al revés. Hoy día la gente que retira es mayor que la gente que aporta al sistema. Por tanto, por eso hay que hacer reformas, por eso hay que entender que los contextos van cambiando. Bueno, el presidente y las autoridades de gobierno hablan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, es un propósito del gobierno. Uno no lo puede poner en duda en tanto esté viendo que algo ocurre a favor de la gente, ¿no? Mire, si hay algo que nosotros nos hemos propuesto como gobierno es poner en el foco de nuestra gestión pública, en el diseño y ejecución de políticas públicas, los verdaderos problemas de la ciudadanía. Es decir, cuando usted empieza a revisar todas las encuestas de opinión y cuáles son los temas que son de importancia y de preocupación para la ciudadanía, aparece seguridad pública, aparece salud pública, aparece pensiones y trabajo. Son los temas que son importantes, que agobian hoy día a la ciudadanía. Por tanto, nosotros, dentro de todas nuestras reformas importantes y dentro de toda nuestra gestión pública, estamos poniendo esos temas. Seguridad pública, tenemos un sistema y una reforma a la seguridad pública, tenemos una reforma integral a la salud que vamos a transformar y vamos a reformar las ISAPRES y transformar FONASA. Estamos haciendo un proceso y una reforma de modernización laboral, reforma a las pensiones. Por tanto, estamos poniendo en el centro y en el corazón
de nuestro gobierno los temas que son de interés para la ciudadanía. Ahora, producto de esta misma negociación que hizo el gobierno con dos partidos de la oposición, supuestamente oposición, ¿no? El Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, estas propuestas que el gobierno se hace desde el momento que en la campaña presidencial establece un plan de gobierno, con las dificultades que significa trabajar con un Congreso cuya mayoría está en manos de la oposición. ¿Cómo ve el panorama de las próximas discusiones, de los proyectos de ley que están ahí analizándose, discutiendo? ¿El gobierno va a tener éxito como tuvo ahora, por lo menos pasar esta primera valla? ¿Podrá concretar su programa de gobierno? A ver, lo que nosotros esperamos como gobierno y el llamado que hemos hecho desde un comienzo es que la oposición sea una oposición que aporta, una oposición que, por cierto, vamos a tener diferencia, en algunos casos diferencia importante, pero que sea una oposición que aporte, que contribuye, no una oposición que está cerrando la puerta constantemente, no una oposición que le dice no a todo lo que nace del gobierno solo por ser del gobierno. Esa creo que no es la labor de una oposición, no es lo que la ciudadanía quiere una oposición. Aparte que hay algo que es muy importante y que la oposición debe entender. El presidente Piñera ganó por amplia mayoría, casi 10 puntos por sobre el otro candidato presidencial, con estas ideas, con estas propuestas. Por tanto, la oposición no le puede cerrar la puerta porque la ciudadanía eligió estas propuestas, estas ideas. El presidente Piñera es el presidente más votado desde el retorno a la democracia. Por tanto, la ciudadanía eligió un programa de gobierno, eligió ideas que querían legislar, eligió cuál era la hoja de ruta que quería para nuestro país en el futuro, que son las ideas que nosotros prometimos en campaña y que hoy día estamos llevando a cabo con reformas legislativas en el gobierno. Por tanto, la oposición tiene que aportar. Cuando encuentre que algunos proyectos de ley no son de su idea, no están en acorde a su pensamiento, claro. Por cierto que lo podemos conversar, por cierto que podemos llegar a acuerdos. Es el lugar donde se conversa, además, en el Congreso. Pero no cerrar la puerta. Mire, el otro día hacemos una reforma, un anuncio de una reforma importante, modernización laboral, que permite flexibilidades y poder entregarle la libertad para que cada empleado pueda elegir ciertos aspectos de su trabajo. Inmediatamente vimos algunos sectores de la oposición, porque esto hay que ser franco, no es toda la oposición, sí. Es algunos sectores más extremos de la oposición que inmediatamente cerraron la puerta a una reforma como aquella. ¿Y qué es lo más grave de esto? Que cierran la puerta sin ni siquiera haber leído el proyecto de ley, sin ni siquiera tener en su conocimiento cada artículo de la propuesta que nosotros estábamos proponiendo. Las opiniones se lanzaron en función de titulares, ¿no? En función de titulares. Claro. Y ahí es donde también uno llama a la responsabilidad, a la responsabilidad de entender cuál es el rol que tengo como oposición, que es un rol, no tengo por qué encontrarle toda la razón al gobierno, pero tengo que ser una oposición que aporte, que sume, que tenga la capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos. Claro, la única posibilidad que nosotros tenemos de alcanzar el desarrollo, de poder mejorar significativamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, es conversando, dialogando y llegando a acuerdos y a consensos. Sobre eso, respecto a consensos, ¿por qué, por ejemplo, no seguir conversando con los diputados de nuestra región, tal como lo hizo Nino Valtolú, hablar para que los otros dos votos también se sumen a un acuerdo que convengan en que es útil, que tiene sentido apoyarlo? No, esas conversaciones, ¿por qué no se traducen en realidades? Esas conversaciones se tienen, esas conversaciones se llama a apoyar, pero lamentablemente ellos tienen una opinión hecha y no se sumaron a una reforma que es tan importante que mejora las pensiones. Ahora, son ellos los que tendrán que dar las explicaciones respectivas de por qué le cerraron la puerta a subirle una pensión a aquella persona que recibe hoy día 107.000 pesos, aumentar su pensión hasta un 50%. Son ellos los que tienen que responder por qué le cerraron la puerta a un seguro de aquellas personas que estén postradas de casi 90.000 pesos. Son ellos los que tienen que darle explicaciones por qué cerraron la puerta para todas aquellas personas que tuvieran una pensión menor a 700.000 pesos, tuvieran una amplia aumento en su reforma. Son ellos los que tienen que explicar y dar la explicación de por qué votaron de la forma que votaron. Por eso nosotros valoramos enormemente aquella oposición que se sumó, que entendió que había que aportar, que en el camino podemos conversar, podemos dialogar, pero tenemos que llegar a un acuerdo, pero que lo importante era no seguir esperando, sino que lo importante era avanzar en entregarle una reforma de pensiones a todas
aquellas personas que están hoy día esperando. No podían seguir esperando 5, 6 o 7 meses más. Un año Necesitan, hoy día, hay 1.600.000 personas que componen el pilar solidario, cerca de 17.000 ariqueños y parinacotenses que son parte del pilar solidario que no pueden seguir esperando meses por un aumento en su pensión. Así es. Bien, creo que ha quedado clarísimo la posición del gobierno, el acuerdo con parte de parte de la oposición y esperar que de verdad se piense en el bien común, ¿no? Que se piense en el beneficio que se le da, se le puede otorgar o no a la gente que necesita esta ayuda, ¿no? En ese sentido, yo diría que, si no puedo hablar por los parlamentarios que votan así o así, pero me parece que tiene que haber funcionalidad en esos criterios, tiene que haber una visión práctica. A no tener nada, tenemos esto. Avancemos, mejoremos lo que el gobierno presentó, discutámoslo. O sea, yo creo que eso está en el sentido común, ¿no? Ahora, yo no sé si en el Congreso el sentido común prima o no, pero por lo visto ustedes lograron como gobierno romper esta primera reacción que fue negarse a discutir, como bien lo recordaba usted, en la comisión pertinente, y se avanzó con el apoyo de estos dos partidos. Por eso nosotros reconocemos y valoramos enormemente el aporte de la democracia cristiana, el aporte del Partido Radical en sumarse a un tema que es tan importante y significativo para millones de pensionados. Bien. Seremi, muchas gracias por haber venido y aceptado nuestra invitación. Yo espero, me quedaron unos temas en el tintero, ¿eh? Me gustaría que pudiéramos conversar la próxima semana, si le parece. Cuando usted guste, nosotros estamos acá y conversamos de las muchas iniciativas que estamos lanzando como gobierno. Pero vamos de a poco. Vamos de a poco, lo que pasa es que vamos avanzando muy rápido nosotros. No, está bien, pero digo para poder profundizar un poco en por cada supuesto, tema, ¿sí? por supuesto. Esa es la idea. Bien, muchas gracias entonces por haber estado en Morrovisión. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.